Me entregó la citación judicial como si me diera un recibo. Ninguna duda, ninguna explicación. Solo un sobre blanco con mi nombre completo impreso, en una tipografía gruesa e impersonal. «Ha sido notificada», dijo, y luego regresó a su coche. Me quedé en el porche en bata y zapatillas de casa, con el sol apenas asomando por los tejados, tratando de entenderlo. Mi hijo, mi único hijo, me estaba demandando. Los documentos decían que era por perturbación de la privacidad e interferencia indeseada en los asuntos domésticos. Leí la frase 2 veces antes de que realmente me calara. No era la queja de un vecino o un error administrativo. Era su letra en la declaración adjunta, el membrete de su abogado, su firma. Me senté en el escalón de la entrada, con las rodillas demasiado débiles para sostenerme. La manguera de jardín estaba donde la había dejado ayer después de regar las rosas. El café dentro de la cocina se estaba enfriando. Y los pájaros, los mismos que yo solía enseñar a nombrar a mis nietos, seguían piando, sin saber que mi mundo acababa de ser puesto patas arriba. 72 años. Ese es el tiempo que llevo intentando hacer lo correcto. Profesora durante 41 de esos años, viuda durante 19, madre cada día desde la primera vez que sentí ese aleteo en mi vientre pensando que eran gases. No lo eran, era Javier. Y ahora Javier me estaba arrastrando a los tribunales. No empezó así, por supuesto que no. Pensé que estaba haciendo algo hermoso cuando me mudé más cerca de él. Javier y Carmen acababan de tener a su segundo bebé, y yo tenía algunos ahorros de la venta de mi antigua casa en el barrio de Salamanca. Encontré un bonito adosado a 5 minutos del suyo. Nada grandioso. Una sola planta, cocina modesta, jardín del tamaño de un mantel. Perfecto para una mujer sola. «Puedo ayudar», les dije. Ofrecí cuidar a los niños, hacer la compra, paseos al parque. Cociné sus comidas favoritas y se las dejé en la puerta. Traté de no estorbar. Lo hice, pero algo cambió en ellos con el paso de los años. O tal vez yo pasé de ser ayuda a molestia, de consuelo a inconveniente. Carmen empezó a usar esa palabra. Límites. Al principio, suavemente, como una advertencia, luego bruscamente, como una pared. Recuerdo la primera vez que lo dijo delante de los niños. La abuela necesita respetar nuestros límites. Fingí no escuchar. Javier nunca la corrigió, ni una sola vez. Había señales, por supuesto, menos visitas, conversaciones que parecían más transacciones comerciales, cumpleaños donde me daban las gracias en un chat grupal. Un día, Carmen me preguntó si podía, por favor, enviar un mensaje antes de pasarme. Asentí, sonreí, le dije que, por supuesto. Volví a casa y lloré en un paño de cocina durante 1 hora. Pero esto no era otro desaire o unas vacaciones silenciosas. Esto era legal, esto era oficial, esto era real. Pasé el resto de esa mañana sentada en mi pequeña mesa de la cocina, con el sobre delante de mí como una granada. Leí la queja de nuevo, despacio. Repetidas intrusiones en la vida privada de los demandantes. Presencia disruptiva en la propiedad. Presión psicológica y manipulación emocional. Yo, una presencia disruptiva, había una lista. Veces que había ido sin avisar. Veces que me había quedado demasiado tiempo. Una nota sobre una conversación en la que me excedí al comentar sobre la crianza de Carmen. Otra sobre sugerir que el bebé necesitaba ropa más abrigada en una tarde fría. Nada de ello violento. Nada de ello cruel. Solo notado, recordado, documentado. Y luego la frase que me hizo sentir que mi corazón se había detenido. Estamos solicitando una orden de no contacto emitida por el tribunal y el reembolso de los fondos relacionados con la participación financiera no aprobada de la demandada. Querían que me fuera y querían dinero. No llamé a nadie ese día. Ni a mi hermana en Sevilla, ni a mi vecina Marta, que todavía me trae limones de su jardín. Ni siquiera a Sara, mi nieta, que solía sentarse en mi regazo y trenzarme el pelo con sus pequeños dedos. Me quedé sentada, bebí café recalentado, miré por la ventana y vi a una ardilla destrozar el comedero de pájaros. Alrededor de las 4 de la tarde, saqué mi antigua carpeta de archivos del armario debajo del microondas. Dentro estaban todos los cheques, todas las transferencias, todos los recibos de los últimos 15 años. El pago inicial de su primera casa, el viaje sorpresa de aniversario a Galicia,
el depósito de la guardería privada. Nada de ello había sido un préstamo, había sido amor. Pero tal vez en algún momento, ellos dejaron de verlo de esa manera. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama, con los ojos abiertos en la oscuridad, repasando cada palabra que pude haber dicho que hubiera sido demasiado. No encontré muchas. Yo era una mujer prudente, tranquila, pero en su nuevo mundo de paredes pulidas y líneas educadamente trazadas, incluso el amor tenía un límite, y yo lo había cruzado. Todo comenzó con un felpudo. La primera vez que pisé su nuevo porche, Carmen acababa de ponerlo, un rectángulo gris con letras blancas en bloque. Por favor, quítese los zapatos y respete nuestro espacio. Sonreí, pensando que era una broma. No lo era. Ella lo señaló cuando di un paso adentro con mis zapatos puestos. Estamos tratando de mantener los suelos limpios, dijo. No con unquindad, pero tampoco con calidez. Recuerdo haber pensado, está abrumada. 2 niños menores de 4 años, casa nueva, un marido que todavía trabaja turnos de 12 horas. Necesita ayuda, no espacio. Así que ayudé. Traje la cena 2 veces por semana. Recogí su ropa de la tintorería. Surtí la despensa cuando estaban fuera de la ciudad. Una vez, noté que el armario de su baño era un desastre. Vitaminas, jarabe para la tos, pasta de dientes abierta. Compré organizadores y lo ordené. La semana siguiente, Carmen lo había vuelto a mover todo, y no dijo nada. Después de eso, me dije a mí misma que solo haría lo que me pidieran, pero rara vez me lo pedían. Javier también había cambiado, aunque más discretamente. Mi chico, que solía llamarme durante sus descansos para comer, ahora me enviaba mensajes. Ocupado, llamo luego. Y el luego rara vez llegaba. Su voz, cuando la escuchaba, era plana, educada, como si estuviera hablando con alguien que pudiera escribir una reseña en Google. Culpé al trabajo. Culpé al estrés. Me culpé a mí misma. Aunque no sabría decir por qué. Pero incluso en toda esa frialdad, había días buenos. Sara corría hacia mí cuando la visitaba, con los brazos abiertos, riéndose. Marcos, el más pequeño, una vez se durmió en mi pecho, cálido y pesado como un panecillo. Esos eran los momentos a los que me aferraba. Cuando vendí mi casa, no les dije cuánto gané. Se sentía más seguro así. Usé parte de ello para comprar el adosado cerca del suyo. Carmen dijo, «Qué bien, Elena», como si estuviera tratando de sonar entusiasta, pero olvidó cómo. Lo dejé pasar. Quería estar cerca, ser útil. Pero con el tiempo, ser útil se convirtió en ser utilizada y luego en ser tolerada. La primera conversación ocurrió 6 meses después de que me mudé. Carmen vino sola. Trajo una lista. «Solo quiero establecer algunas expectativas», comenzó, doblando las manos pulcramente en su regazo como una terapeuta. «Apreciamos todo lo que haces, pero a veces se siente un poco abrumador». Se refería a mí. Yo era eso. «Sé que quieres a los niños, pero aparecer sin avisar no siempre es conveniente». Asentí. «Y la comida, aunque es encantadora, a veces entra en conflicto con nuestros planes de comidas. Estamos probando un mes sin lácteos». Volví a asentir. «Y algunos de tus comentarios sobre las rutinas de acostarse, el tiempo de pantalla, cosas así. Bueno, suenan a juicio». Eso dolió. Nunca había juzgado. Había sugerido suavemente, con preocupación, no con crítica. Pero para ella, la preocupación era control. «Por supuesto», dije. «Nunca quise ofender a nadie». Carmen sonrió, satisfecha, y se levantó. Después de eso, me mantuve más alejada. Llamaba antes de venir. A veces ni siquiera venía. Pasaron semanas en las que solo veía a los niños desde mi ventana, siendo subidos al coche o jugando en el jardín. Saludaba con la mano. No siempre me veían. Una vez, Sara dejó un dibujo en mi porche. Una flor, torcida y brillante. Debajo había escrito, «Te quiero, Yaya». Lo mantuve en la nevera hasta que se curvó por los bordes. Luego vinieron los correos electrónicos. Javier comenzó a enviar mensajes cortos y tajantes. «Mamá, por favor, no traigas comidas a menos que te las pidamos. Por favor, abstente de discutir opciones de crianza delante de los niños».
Carmen siente que tus visitas son disruptivas. No nosotros, Carmen. Aún así, obedecí. ¿Qué más podía hacer? ¿Exigir afecto? Luego, el otoño pasado, le llevé a Sara un abrigo que había encontrado de rebajas. Grueso, suave, azul marino con botones amarillos. Le encantó. Dio vueltas con él como una bailarina. Al día siguiente, había desaparecido. Carmen lo había donado. Dijo que no estaba alineado con nuestro estilo. Sin disculpas, sin gracias. Sara se dio cuenta. Me preguntó por qué me había llevado el abrigo de vuelta. No supe qué decir. Quizás a mamá no le gustaba, dije suavemente. Sara frunció el ceño. Pero a mí sí. Ese invierno, no me invitaron a la cena de Nochebuena. Seremos solo nosotros 4 este año, me envió Javier por mensaje. Necesitamos tiempo de tranquilidad. Cociné una pequeña cena en casa. Pollo asado en lugar de pavo. Una vela encendida en la mesa. Una silla usada. Cuando llegó Navidad, se pasaron solo media hora. Los niños recibieron regalos. Yo recibí una planta en maceta y una tarjeta firmada con calidez, Javier y Carmen. No amor, calidez. Y ahora, una demanda por perturbar su privacidad. Esa noche, saqué la carpeta de nuevo. Dentro estaban los extractos bancarios, los cheques de matrícula, las facturas del dentista que había cubierto, la transferencia de emergencia para la reparación de su coche la primavera pasada. Todos regalos sin documentar. Nunca pedí un reembolso. Solo quería que estuvieran bien. Ahora querían que me fuera y que les devolviera el dinero. Pasé una mano por el sobre, mi nombre en negrita, la mujer a la que una vez llamaron mamá, abuela, nuestro pilar, ahora una intrusa. Tal vez había estado ciega, pero no iba a quedarme en silencio. Ya no. Lo extraño es que no notas el momento en que el amor se convierte en tolerancia y luego en evasión. No sucede de golpe. No es una puerta que se cierra de golpe o un insulto a gritos. Es una sonrisa que no llega a los ojos, un abrazo que se convierte en una palmada, una llamada telefónica que va al buzón de voz más a menudo de lo normal. Había estado perdiendo a mi hijo a cuentagotas. Supongo que la primera vez que lo sentí de verdad fue cuando dejó de llamarme mamá. Empezó a usar mi nombre. Elena dijo que los recogería. Elena trajo comida de nuevo. No a mi cara, no directamente, pero lo oí una vez cuando Carmen estaba al teléfono. Tiene buenas intenciones, le dijo a alguien. Pero Elena está demasiado por aquí, demasiado por aquí. Siempre había tratado de no ser una carga. Cuando Javier era pequeño, trabajaba de noche para poder estar en casa con él durante el día. Le remendé los vaqueros, le hice sus disfraces de Halloween con sábanas viejas e hilo. Nunca le faltó amor, incluso cuando nos faltó dinero. Pensé que eso contaba para algo, pero tal vez había caducado. Después de que llegó la citación, pasé 3 días en silencio. Apagué mi teléfono. No abrí la puerta. Las persianas permanecieron cerradas. Me moví por la casa como una invitada, tocando las cosas ligeramente como si ya no me pertenecieran. Recalenté la misma taza de té 4 veces al día, y aún así nunca la terminé. La cuarta mañana, abrí el sobre de nuevo. Las palabras no habían cambiado, seguían siendo frías, seguían siendo calculadas. Pero esta vez, busqué los espacios entre líneas. ¿Qué no estaban diciendo? Había frases como tensión emocional, patrón de cruce de límites, negativa a respetar la autonomía familiar. Ninguna mención a las fiestas de cumpleaños que organicé, las noches que me quedé despierta con un bebé con dentición para que pudieran dormir, las facturas de la compra que cubrí sin que me lo pidieran. Saqué un bolígrafo y empecé una lista. No para enviar, no para discutir, solo para recordar. Empezó con junio de 2017, pago inicial de su primera casa. Luego, agosto de 2018, factura dental de emergencia de Sara. Marzo de 2019, cuidé a los niños durante 2 semanas seguidas mientras se iban a un retiro. La lista creció a 27 artículos antes de llegar siquiera a 2021. Y pensé, si esto va a juicio, no llevaré esto. No intentaré superarlos con dinero. No se trata de eso. Se trata de ser borrada. Esa tarde, me obligué a salir de casa. Necesitaba consejo. No legal, todavía no. Necesitaba claridad. Solo había una persona en la que confiaba para eso.
Su nombre era Pilar, y habíamos enseñado juntas durante casi 3 décadas en el Instituto Cervantes. Tenía 74 años ahora. Tenía un bastón al que llamaba Harold, y una voz como una cerilla sin encender. La llamé desde un banco cerca de la farmacia. «¿Me estás diciendo», dijo después de que le expliqué todo, «que tu propio hijo quiere una orden de alejamiento porque les dejaste un guiso sin llamar primero?» Me reí, lo cual me sorprendió. «No es solo eso», dije. «Creen que estoy demasiado presente, demasiado involucrada, demasiado». Pilar no habló durante un rato. La oí revolver algo, luego tranquilamente. «Se equivocan. Pero incluso si tuvieran razón, ¿desde cuándo es un crimen preocuparse? No quiero pelear con ellos, Elena», me dijo suavemente. «Ellos declararon la pelea. Todo lo que puedes hacer ahora es decidir si presentarte o quedarte en silencio. Y ya has estado en silencio demasiado tiempo». Tenía razón. No quería venganza. Quería ser vista, ser escuchada, ser reconocida. No como un problema, sino como una persona. Cuando llegué a casa, encontré un pequeño sobre en el buzón. Sin remite. Dentro, un trozo de papel de cuaderno doblado. Era de Sara. «Querida abuela», decía. «Oí a mamá y a papá hablar. Creo que están enfadados contigo, pero no sé por qué. Te echo de menos. Me gustaron las magdalenas de arándanos. Por favor, no estés triste». Apreté el papel contra mi pecho y me senté en el porche durante un largo rato. El sol se estaba poniendo, proyectando oro sobre el césped. Por primera vez en días, no me sentí tan invisible. Todavía había una voz que creía que yo importaba. Una voz era suficiente para empezar. «Vienes demasiado». Esas fueron las palabras exactas. Sin amortiguación, sin dudas. Simplemente cayó en el aire entre nosotras como un plato roto. Carmen tenía los brazos cruzados sobre el pecho, de pie en medio de su pulcro suelo de la cocina, mientras Javier miraba su café como si contuviera mejores palabras que las que acababa de escuchar. Era un martes. Yo había traído sopa. Sara había estado enferma el fin de semana anterior, y tontamente pensé que una olla caliente de sopa de lentejas y algunas galletas de jengibre podrían ser un consuelo. No llamé. Debería haber llamado, aparentemente. Carmen ni siquiera me dejó quitarme el abrigo. «No es un buen momento», dijo primero. Luego, «Ya hemos hablado de esto». Y luego, cuando dudé en el umbral, sonriendo estúpidamente, lo soltó. «Vienes demasiado». Recuerdo estar allí con las asas de la bolsa de la sopa clavándose en mis dedos, el calor de la olla filtrándose a través de la tela. Javier finalmente levantó la vista, pero no hacia mí. Simplemente por encima de mi hombro como si estuviera esperando que me desvaneciera. No dijo nada. Ese silencio es lo que más se me quedó grabado. No las palabras de Carmen, no la forma en que Sara se asomó por la esquina y saludó tímidamente antes de ser llevada. Ni siquiera el sonido de la puerta principal cerrándose suavemente detrás de mí como una disculpa. Fue Javier diciendo nada. Dejé la sopa en su porche de todos modos, toqué el timbre y volví a mi coche. Se sintió como alejarme de algo que había pasado toda mi vida construyendo, y verlo resquebrajarse detrás de mí sin un sonido. La semana siguiente, el chat grupal fue renombrado. Solía ser planes de cena familiar. Luego se convirtió en solo actualizaciones. Me di cuenta, por supuesto. ¿Cómo no iba a hacerlo? Me desplacé por él todas las noches, incluso cuando nadie publicaba. No me eliminaron, pero me silenciaron. Seguía diciéndome que estaban ocupados, que la crianza moderna era un laberinto de reglas, artículos y límites, y que yo simplemente me había perdido el aviso. Empecé a dudar de todo. ¿Estaba mal preguntar hasta qué hora se acostaban los niños? ¿Era crítico sugerir una chaqueta más abrigada? ¿Ahora se consideraba intrusivo traer sopa? La gota que colmó el vaso llegó 2 meses después. Sara tuvo un recital, su primera actuación de piano. Me enteré por una vecina cuya hija tomaba lecciones en el mismo centro. Me mostró el folleto. Mi Sara, su nombre impreso el tercero desde arriba. No fui invitada. Me senté en la última fila de todos modos. Llegué temprano, elegí un asiento cerca de la salida y no se lo dije a nadie. Vi a mi nieta subir al escenario, con las piernas temblándole, los ojos buscando en la audiencia, probablemente buscando a sus padres.
Tocó Claro de Luna. 2 minutos de dedos temblorosos y pausas inestables. Lloré todo el tiempo. Cuando terminó, me fui antes de que los aplausos se desvanecieran. No quería arriesgarme a que me vieran. 2 días después, recibí un correo electrónico de Javier. Mamá, me enteré por una de las profesoras de que estuviste en el recital de Sara. Realmente desearía que nos lo hubieras dicho. Se siente como si no estuvieras respetando nuestro espacio. Estamos tratando de fomentar la independencia, y tu presencia puede complicar las cosas. Hablemos pronto, pero por favor, intenta comprender nuestra posición. Firmó. Saludos, Javier, saludos. Lo leí 3 veces. Luego Cera me porta aquel Ypsilon salí. Las hortensias necesitaban poda, y el sol era cálido, y durante 20 minutos fingí no haber leído nada en absoluto. No respondí. Esa fue la semana en que llegó la carta del tribunal. Ahora, pensando retrospectivamente, me pregunto si esa sopa fue el momento en que Carmen tomó su decisión. Si mi tranquila insistencia en seguir queriéndolos, a pesar de todas las señales de no hacerlo, la empujó al límite. Vienes demasiado. Es una frase que llevaré conmigo, grabada detrás de las costillas. No por lo que dijo, sino por todo lo que no dijo. No dijo nos incomodas. No dijo nos avergüenzas. No dijo, hemos crecido y ya no te necesitamos. Pero lo significaba todo. Y lo peor, Javier dejó que ella hablara por los dos. Creo que eso es lo que más me rompió. No la demanda, no el silencio, ni siquiera la pérdida de las fiestas o las historias o los abrazos de buenas noches. Fue el hecho de que mi hijo, el chico que una vez sostuve durante la varicela y las fiebres altas, que lloró en mi jersey después de suspender su examen de conducir, que una vez me hizo una tarjeta que decía, a la mejor mamá del mundo con crayón rojo, dejó que otra persona decidiera que yo ya no era bienvenida. Sin protesta, sin una palabra. Era un jueves por la tarde, cuando me di cuenta de que los regalos ya no contaban. Estaba limpiando un cajón en el pasillo, el que guardaba todas las viejas garantías, manuales de electrodomésticos y las pilas sueltas que podían o no funcionar todavía. Enterrado bajo una pila de recibos doblados, había un sobre de papel manila desgastado. La letra en el frente decía, para los niños en mi propia letra torpe. Dentro, 2 bonos de ahorro, una nota para Sara y Marcos, y una tarjeta de cumpleaños que había comprado para Javier el año pasado, pero que nunca envié. La había escrito, sellado, y luego decidí no enviarla por correo. Recuerdo estar sentada en el borde de mi cama con la tarjeta en la mano, mirando el mensaje que había garabateado. Siempre serás mi chico, no importa cuántos años tengamos. Se sintió patético entonces. Se siente aún más patético ahora. Me quedé mirando los bonos, pequeños, nítidos e inútiles ahora. Estaban destinados a ser un regalo para cuando los niños cumplieran 18 años, para la universidad o para cualquier sueño que quisieran perseguir. Pero, ¿qué les das a unos niños criados para verte como una molestia? Fue entonces cuando empecé a revisar el resto de las carpetas. En la parte trasera de mi armario hay un estante bajo donde guardo los documentos importantes, registros bancarios, resúmenes de inversiones, todo el papeleo de cuando vendí la casa en el barrio de Salamanca. Me llevó menos de 15 minutos encontrar todo lo que necesitaba. 15 minutos para rastrear años de amor convertidos en dinero y borrados como si no fueran nada. Abrí una hoja de cálculo en mi viejo portátil y empecé a teclear. Pago inicial, 45.000 euros. Eso fue en 2017. Recuerdo la emoción en la voz de Javier. Es la casa de nuestros sueños, mamá. Las escuelas son geniales, pero nos falta un poco. Y los padres de Carmen ya ayudaron todo lo que pudieron. No dudé. Reemplazo del calentador. 8.300 euros. Eso fue durante ese invierno brutal cuando se les estropeó la calefacción. Los niños tenían resfriados. Javier me envió una foto de Marcos acurrucado bajo 3 mantas. Transferí el dinero esa misma hora. Campamento de verano X 3 años. 5.100 euros. Sara es tímida. Este campamento realmente la ayuda a abrirse, había dicho Carmen. Escribí el cheque antes de que ella terminara la frase. Comestibles varios, canguro, fiestas de cumpleaños. Pagué por ellas y no fui invitada.
facturas de veterinario de emergencia, un depósito para su coche híbrido. Simplemente no podemos hacer otro año con el sedán. Esos no los escribí. No eran formales. Eran amor. Eso es lo que seguía diciéndome. Es amor. No se lleva la cuenta con el amor. Pero ahora ellos estaban llevando la cuenta en los tribunales. Querían que se les reembolsara exactamente qué. ¿Los comestibles que dejé en su porche? ¿Las veces que los llevé a la escuela? ¿Las llamadas nocturnas cuando Marcos tenía fiebre y los guié sobre qué hacer porque Carmen entró en pánico? Sentí que el calor me subía detrás de los ojos, pero no lloré. En cambio, cogí el teléfono y llamé a una abogada. La recepcionista sonaba joven, aburrida. ¿Cuál es la naturaleza del problema?, preguntó. Mi hijo me está demandando, dije. Eso captó su atención. Me programaron una cita para el martes siguiente. Colgué y me quedé mirando la lista en la pantalla de mi portátil. Me desplacé lentamente por los elementos. Los imaginé todos impresos en blanco y negro, entregados a un juez como un libro de contabilidad de fracasos. No mi fracaso, el suyo. Porque no importa lo que digan en esa sala, sé lo que hay detrás de esto. No se trata de guisos o percheros, o incluso de la obsesión de Carmen con los blogs de crianza orgánica. Se trata de vergüenza. En algún momento, mi hijo decidió que yo era vergonzosa, que mi origen, profesora de escuela pública, madre soltera, gustos modestos, no encajaba con la vida que él quería presumir. Construyó una vida de brunches y minimalismo y apariencias bien gestionadas, y yo no combinaba con los muebles. Él no pudo decirse a sí mismo. Así que encontraron otra manera de expulsarme. Etiquetarme como intrusa, marcarme como el problema, demandarme. Esa noche no llamé a nadie, ni siquiera a Pilar. Me senté en mi salón con una taza de té de manzanilla y vi cómo las sombras se arrastraban por la alfombra. Mis plantas necesitaban riego, mi espalda me dolía por estar sentada demasiado tiempo, y aún así me quedé sentada. En un momento, abrí la tarjeta de nuevo, la que nunca envié. Siempre serás mi chico. La rompí por la mitad, luego en cuartos. No lloré. Algunos regalos no cuentan, pensé. No cuando la gente deja de reconocerlos como regalos en absoluto. A la mañana siguiente, me puse mis zapatos de caminar y me dirigí a la oficina de correos. Envié los bonos a Sara y Marcos en 2 sobres separados, sin nota, sin explicación. Que decidan un día lo que significaban. No me quedé con nada. Él levantó la voz. No un grito, no del todo, pero fue cortante. El tipo de voz que un hombre usa cuando quiere sonar razonable mientras te empuja por un acantilado. Estábamos parados en mi entrada 3 días después de que hablé por primera vez con la abogada y Javier había venido a hablar. No me abrazó, no entró, simplemente se quedó junto a su coche, con los brazos cruzados, una arruga entre las cejas como si fuera mi culpa que tuviera que venir aquí. Solo creo, dijo, que estás complicando esto más de lo necesario. Me quedé en silencio. Ya había aprendido que, cuando alguien está tratando de reescribir el pasado, el silencio los desconcierta más que un argumento. Quiero decir, continuó, solo esperábamos algo de espacio, algo de claridad. No queríamos ir por este camino, pero lo has hecho difícil. Esa palabra otra vez, difícil. Tu abogada nos envió un documento, añadió. Una respuesta a la demanda. Sí. Dije, no esperaba eso de ti, casi me reí. ¿Qué esperaba? Que me acurrucara y desapareciera. En cambio, lo miré a los ojos. ¿Qué esperabas, Javier? Se movió. Pensé que tal vez podríamos resolver esto sin alargar el asunto. ¿Resolver qué? Abrió la boca y luego la cerró. Has estado interfiriendo, mamá. Te presentas sin avisar. Les das a los niños cosas que no aprobamos. Cuestionas nuestras elecciones. ¿Quieres decir que te amé? Dije. Exhaló como si estuviera cansado. Cansado como si yo no hubiera pasado años sosteniendo su vida cuando él no podía manejarla. No se trata de amor, dijo. Se trata de límites. Ahí estaba. Esa palabra, el escudo, el veredicto. Así que presentaste una demanda. No es personal. Una risa se me escapó entonces, baja, amarga, seca. ¿No personal? Estás llevando a tu madre a los tribunales. No respondió. Avancé lentamente. Dime, Javier, cuando me quedé despierta contigo toda la noche antes de tus exámenes,
¿Fue eso personal? Cuando usé mis ahorros para enviarte a la universidad, ¿personal? Cuando paseé a Marcos por la manzana bajo la lluvia, para que Carmen pudiera echar una siesta. Cuando me senté en la parte de atrás del recital de Sara y aplaudí con el corazón en la garganta. ¿Fue eso personal? Su boca se tensó. Solo necesitamos espacio. ¿Quieres espacio? Dije, dejando finalmente que las palabras salieran. Entonces dilo. No lo disfraces con órdenes judiciales y correos electrónicos fríos. Di lo que quieres decir. Has terminado conmigo. Te avergüenzo. Me quieres fuera de tu vida perfecta. Eso no es verdad. Espetó, más fuerte ahora. Pero sigues metiéndote donde no se te necesita. Ahí, finalmente, la verdad. No amada, no necesitada. A eso se reducía. Di un paso atrás, sintiendo que algo dentro de mí se asentaba. No se rompía. Se asentaba como una puerta que se cierra suavemente. Finalmente. No vas a recibir un céntimo de vuelta, dije con calma. Todo lo que di, lo di libremente porque creía que era parte de esta familia. Me equivoqué. Eso no lo convierte en una deuda. No quería que fuera así. Entonces no deberías haber dejado que ella hablara por los dos. Se estremeció ligeramente. Carmen no estaba aquí. Por supuesto que no. Ella no hacía el trabajo sucio ella misma. Lo subcontrataba, incluso el amor. Ya no soy tu problema, dije. No dejaré magdalenas en tu porche. No apareceré con sopa. No estaré en el próximo recital de Sara. Eso es lo que querías, ¿no? Yo no quería esto, murmuró. Sí lo querías. Tal vez no en voz alta, pero sí. Miró sus zapatos. Luego de vuelta a mí. ¿Así que realmente vas a pelear esto en los tribunales? No, dije. No voy a pelear. Simplemente voy a ser escuchada. Abrió la boca de nuevo, pero me di la vuelta antes de que pudiera hablar. Volví a mi casa y cerré la puerta, dejándolo en la entrada con todo el espacio que necesitaba. Dentro, me senté en la mesa de la cocina. No lloré, no llamé a nadie, simplemente respiré. Porque cuando alguien llama a tu amor una perturbación, la cosa más difícil y digna que puedes hacer es marcharte sin suplicar quedarte. La oficina de la abogada estaba silenciosa, casi demasiado silenciosa, como una sala de espera de dentista sin las revistas. Las paredes estaban desnudas, excepto por una acuarela insípida de un lago, y el único sonido era el zumbido distante de una impresora en otra habitación. La señora Vidal salió a recibirme ella misma. 40 y tantos años, apretón de manos firme, tono serio. No me habló como si fuera frágil. Lo aprecié. Repasemos lo que estamos viendo, dijo una vez, que estuvimos sentadas en su oficina. He revisado su demanda. Está redactada con cuidado, pero el objetivo es claro. Solicitan un límite legal de no contacto dentro de una cierta proximidad a su residencia y escuela, más la restitución de contribuciones financieras que afirman fueron no solicitadas y onerosas. Hizo una pausa. ¿Está bien para continuar? Asentí. No me sentía pequeña en esa silla. Me sentía firme, con los pies en la tierra, como la primera vez que me paré frente a un aula, tiza en mano, 30 pares de ojos esperando ver si sabía lo que estaba haciendo. Lo están enmarcando, continuó, como un problema de repetidas violaciones de límites. El término coerción emocional aparece más de una vez. Levanté una ceja. ¿Es así como llamamos a ser madre ahora? Me regaló una pequeña sonrisa. No condescendiente, real. Su respuesta, si procedemos formalmente, puede incluir su propia documentación, cronología de su participación, registros financieros, cualquier cosa que refleje consentimiento mutuo, pero debe estar preparada para cómo la presentarán en la corte, entrometida, dominante, invasiva. Me recosté. Ya han hecho eso en la vida real. La sala del tribunal no me sorprenderá. La señora Vidal asintió, luego sacó una carpeta. Ahora, necesito preguntarle algo difícil. Me preparé. Si esto se hace público, no en los medios, sino entre familiares, amigos, comunidad, ¿está preparada para ser vista como la madre que llevó a su hijo a los tribunales por desacuerdos de crianza? La miré directamente. Nadie lo está llamando así, porque yo no empecé esto. Lo sé, dijo suavemente. Pero la gente tomará partido.
Algunos en silencio, algunos en voz alta. Perderá más que solo la proximidad a sus nietos. Doblé mis manos en mi regazo. Ya lo he hecho. Discutimos la estrategia. No atacar, no humillar, sino aclarar. No contrademandaría, no pediría daños, pero defendería mi nombre, mi intención, mi valía. La señora Vidal estuvo de acuerdo. No es la primera clienta que tengo en esta posición, añadió. Esto es más común de lo que la gente piensa, especialmente con padres mayores. Los hijos adultos olvidan quién construyó el suelo que pisan. No respondí. No era necesario. Cuando salí de su oficina, el sol había empezado a calentar el pavimento. Me detuve en un pequeño café calle abajo, de esos con pan fresco y menús en pizarra. Me senté en una mesa de la esquina con un bollo y observé a la gente pasar. Frente a mí había una madre con 2 niños pequeños. Les cortaba los sándwiches en triángulos, les servía jugo, les limpiaba las manos entre bocados. Uno de ellos se quejó. Ella no perdió los nervios. Simplemente sonrió, paciente, cansada, amorosa. Me pregunté si algún día se lo agradecerían, si la olvidarían también. A la mañana siguiente, volví a revisar mis archivos, no en busca de papeleo esta vez, sino de cartas, viejas tarjetas de cumpleaños de Javier, dibujos de Sara y Marcos, notas de la escuela. Abuela Elena es nuestra lectora favorita. Una era de Carmen, nada menos, de cuando todavía me llamaba mamá, y escribía con una cursiva elegante. Gracias por todo lo que haces. No sé cómo nos las arreglaríamos sin ti. Las dejé a un lado, luego las coloqué en una caja, no para usarlas en la corte, solo para recordar que no siempre fui indeseada. Más tarde ese día, Pilar llamó. Bueno, dijo, suenas tranquila. Esperaba fuego y azufre. No necesito fuego, respondí. Tengo pruebas en papel, se rió entre dientes. Bien, porque creo que te van a subestimar, y tendrás que ser 10 veces más fuerte en esa sala de audiencias de lo que nunca has sido. No lo dije, pero ya lo sabía. Había criado a un hijo, enterrado a un marido, construido una vida desde cero. El tribunal no me asustaba. Ser olvidada, eso sí, pero no iba a desaparecer en silencio. El sobre era pequeño, escrito a mano, metido entre 2 piezas de correo basura. Casi lo tiro. Luego vi la familiar letra garabateada. Sara. Mi corazón dio un vuelco. Me senté en los escalones del porche y lo abrí allí mismo, con las manos temblando como si tuviera 16 años de nuevo, leyendo una nota de un chico. Dentro había un trozo de papel de cuaderno rayado, rasgado por el borde. Sin preámbulo, sin querida abuela, solo sus palabras. Honestas, crudas, cuidadosas en la forma en que solo un niño que aprende el peso de la verdad puede ser. Oí a mamá y a papá hablar. No se suponía, pero estaban gritando. Papá dijo que no quería hacer esto, pero mamá dijo que necesitabas aprender una lección. Dijo que eras demasiado. Él dijo que no lo eras, pero luego dejó de hablar. No sé qué está pasando, pero no me gusta. Te echo de menos. Creo que eres la única que realmente me escucha. No te ríes de mis dibujos ni me dices que deje de hablar tanto. Siempre me miras a los ojos. Lo siento, abuela. En la parte inferior, solo su nombre y un pequeño corazón. Me quedé sentada allí durante mucho tiempo. Era tarde, y las sombras del arce se extendían por el jardín como dedos que buscan algo perdido. Los pájaros estaban en silencio. El viento estaba seco y en algún lugar a lo lejos, un perro ladraba como si tuviera algo urgente que decir, pero nadie a quien decírselo. Leí la nota de nuevo. Ella había oído, ella había visto. Los niños siempre ven más de lo que los adultos creen. Fingimos que nuestras decisiones son privadas, que nuestras discusiones se quedan a puerta cerrada, pero los pequeños lo sienten todo. Llevan lo que susurramos como si estuviera escrito en su piel. Y Sara, ella estaba cargando con todo ello. Esa noche le escribí de vuelta. No a través de sus padres, no por correo electrónico. Usé el mismo tipo de papel que ella, rayado, rasgado por el borde. No estoy enfadada contigo. No has hecho nada malo. Yo también te echo de menos. Más de lo que puedo decir. A veces los adultos olvidan cómo hablar en voz baja. A veces piensan que protegerse significa cerrar puertas. Pero tú siempre has tenido un corazón abierto, y estoy muy orgullosa de ti por eso. Pase lo que pase,
quiero que sepas que te amo. Eso no ha cambiado, nunca lo hará. Y no importa lo que digan o hagan, siempre puedes escribirme, siempre. Doblé la carta, la metí en un sobre y la llevé a la oficina de correos a primera hora de la mañana siguiente. Sin remite, solo su nombre y el número de su casa. Que Carmen la abriera, que la leyera, que viera. Ya no tenía por qué esconderme. Al día siguiente, sonó mi teléfono. No reconocí el número, pero algo me dijo que contestara. Abuela. Su voz era un susurro, apenas audible. Sara. Mantuve mi voz baja, tranquila. Usé el teléfono de mamá. Está en la ducha. Mi corazón latió con fuerza. Cariño, no deberías. Tenía que hacerlo. Quería darte las gracias por la carta. La puse debajo de mi almohada. Silencio. Luego, abuela, ¿estás enfadada con papá? Cerré los ojos. No, Sara, estoy dolida. Eso es diferente. ¿Vendrás a mi próximo recital? Tomé aliento. No lo sé, cariño. Podría ser difícil ahora mismo. Silencio de nuevo. Un sollozo. Quiero que vengas. Lo sé, y yo quiero ir. De verdad. No preguntó por qué era difícil. No lo necesitaba. Los niños no necesitan documentos judiciales para entender cuando algo está roto. Te amo, abuela. Yo también te amo, más que a nada. Luego la línea se quedó en silencio. Me quedé sentada en la cocina mucho después, con el teléfono todavía en la mano. La tetera hirvió. No me moví, simplemente dejé que el sonido llenara la habitación. Más tarde. Pilar llamó. ¿Estás bien? Me preguntó. Le conté todo. Bueno, dijo. Tienes una aliada en esa casa. Una es suficiente, le dije. Y era porque a veces cuando el mundo intenta silenciarte, todo lo que se necesita es una voz. Pequeña, honesta, valiente, para recordarte que todavía mereces ser escuchada. El Palacio de Justicia era más frío de lo que esperaba. No en temperatura, el aire estaba bien, sino en espíritu. Cada superficie brillaba. Suelos pulidos, accesorios de acero inoxidable, paneles de vidrio que reflejaban a la gente, les gustara o no la vista. Todos parecían estar tratando de no existir demasiado ruidosamente. Había elegido mi atuendo con cuidado, vestido azul marino, cardigan gris, zapatos de tacón bajo, sencillo, digno. Incluso llevé el relicario que Javier me regaló en mis 60 cumpleaños, un pequeño óvalo con su foto de infancia metida dentro. Se sintió como una armadura de una manera extraña, como si llevara el recuerdo de una mejor versión de él a la batalla. La señora Vidal me recibió cerca de la entrada, carpeta en mano, gafas posadas en la punta de la nariz. Se la ve serena, dijo. Me siento serena, mentí. Me dio una media sonrisa. Eso es lo que importa. Entramos juntas en la sala del tribunal. Era más pequeña de lo que imaginaba. Nada como los grandes espacios de la televisión. Una sala modesta con bancos de madera clara, un escritorio elevado para la jueza, una mesa para cada lado. Javier ya estaba allí. No me miró cuando entré. Carmen estaba sentada a su lado, vestida como si asistiera a un almuerzo de jardín. Su expresión era indescifrable. Fría, quizás, o indiferente. No estaba segura de cuál era peor. Tomé mi asiento junto a la señora Vidal. No hablamos. El alguacil llamó a la sala a la orden. La jueza entró. Una mujer, de unos 50 y tantos, pelo corto, ojos penetrantes. Introdujo el asunto llanamente, sin drama. Una solicitud de restricciones civiles basadas en límites personales y angustia emocional. El abogado de Javier se levantó primero. Habló con una voz que me recordaba a la música de ascensor, tranquila, neutra, carente de calidez. Describió un patrón de comportamiento por mi parte que infringía la autonomía emocional de los demandantes. Utilizó palabras como no invitada, incontrolada, interferente. Nunca dijo madre. Expuso ejemplos. La vez que llevé comestibles sin avisar. El recital al que asistí sin consentimiento previo. Los regalos de cumpleaños que contradecían la guía parental. Me hizo sonar como una tormenta que no pasaría. Javier se sentó a su lado, todavía sin mirarme. Luego fue nuestro turno. La señora Vidal se puso de pie con las manos suavemente cruzadas delante de ella, tranquila y segura. Señoría, comenzó,
No estamos impugnando el derecho del señor y la señora Gómez a vivir sus vidas en paz. Respetamos los límites. Reconocemos la autonomía. Pero también creemos que este tribunal merece escuchar el contexto completo de esta relación, no como puntos de una lista de inconvenientes, sino como una vida de devoción. Entregó a la jueza nuestra documentación, cronogramas, recibos, declaraciones. No exageró, no acusó. Simplemente colocó la verdad sobre la mesa como si tuviera peso, que lo tenía. Luego se giró hacia mí. Señora Gómez, dijo, ¿le gustaría hablar? La jueza asintió. Brevemente, por favor. Me levanté despacio. Mis rodillas me dolían, pero no lo mostré. Me enfrenté a la jueza. Luego, lentamente, me permití mirar a Javier. Finalmente me miró a los ojos, y en su expresión vi algo que no esperaba. Vergüenza. No profunda, no abrumadora, pero allí, parpadeando bajo el exterior pulido, tomé aliento. Señoría, crié a mi hijo sola. Trabajé 3 empleos cuando era pequeño. Le hice sus disfraces de Halloween. Empaqué sus almuerzos. Me senté en cada auditorio escolar, vitoreando más fuerte que nadie. Le di todo lo que tenía: tiempo, amor, dinero, no porque esperara un reembolso, sino porque eso es lo que hacen los padres. Volví a mirarla, mi voz firme. No niego que he estado presente. Pero la presencia no es un daño, aparecer no es violencia. Amar a alguien demasiado no es lo mismo que intentar controlarlo. Hice una pausa. Mi hijo y su esposa quieren criar a su familia sin mí. Ese es su derecho. Pero reescribirme como una amenaza, como algo que prohibir legalmente, eso no se trata de límites. Se trata de borrado. Me senté. La sala estaba en silencio. La jueza miró a Javier. ¿Le gustaría responder? Él se movió en su asiento. Carmen le tocó el brazo suavemente. Él no se levantó. No, señoría, dijo. Hemos dicho lo que teníamos que decir. La jueza asintió y dijo que revisaría todo y entregaría su decisión por escrito dentro de una semana. El alguacil despidió a la corte. Me levanté. La señora Vidal puso una mano ligeramente sobre mi hombro. Lo hizo bien, dijo suavemente. Javier y Carmen se fueron rápidamente sin decir una palabra, pero no sin que lo viera de nuevo, ese parpadeo en sus ojos. No había esperado que hablara así. No había esperado que hablara en absoluto, pero lo había hecho, y por una vez me escuchó. Hay un silencio particular que sigue a una sala de tribunal. No alivio, no tensión, solo nada. Un vacío como el momento después de un trueno, cuando la tormenta ha pasado, pero el aire no ha recordado qué hacer a continuación. Así se sintió cuando llegué a casa. Dejé mi bolso, me quité los zapatos, me senté en la mesa de la cocina donde una vez le había enseñado a Sara a pelar una naranja sin romper la piel. La casa estaba limpia, tranquila, imperturbable, como a Carmen probablemente le gustaba la suya. Nada fuera de lugar, nada emocional, nada vivo. Me quedé mirando mis manos, parecían más viejas que ayer. Una parte de mí había querido derrumbarse en lágrimas después del tribunal, para llorar lo que se había perdido. Pero no lo hice. No quedaba nada que llorar. Esa versión de mi familia, por la que había cocinado, sacrificado, a la que había hecho espacio, ya no existía. No habían querido paz. Querían distancia con papeleo. Aún así, repasé cada segundo de la audiencia en mi mente. La forma en que Carmen había cruzado las piernas como si fuera un almuerzo, no una sala de tribunal. La forma en que Javier había evitado el contacto visual hasta que me levanté y lo miré directamente. El sutil tic en su mandíbula cuando mencioné la palabra borrado. Lo había sentido, aunque solo fuera por un segundo, y eso era algo. Al día siguiente, recibí un pequeño sobre por correo, de color crema, formal. El sello de la corte estampado en la solapa. Lo abrí en el porche, con las rodillas rígidas, los pájaros llamando desde algún lugar alto en los árboles. La carta era breve. La jueza había denegado la solicitud de una orden de no contacto. Existe evidencia insuficiente para concluir que las acciones de la demandada cumplen con el umbral legal de acoso, intrusión o daño emocional indebido. El tribunal reconoce la complejidad de las dinámicas familiares y alienta a ambas partes a buscar límites a través de la comunicación personal en lugar de la litigación. Sin elogios,
sin disculpas, solo un tranquilo rechazo, pero fue suficiente. Habían intentado convertirme en un problema. La corte había decidido que no lo era. La señora Vidal me llamó más tarde. Debería estar orgullosa, dijo. La jueza no solo lo desestimó, escribió un mensaje muy deliberado. Me di cuenta, dije. Ella no usó la palabra madre ni una vez. No, asintió la señora Vidal, pero tampoco usó la palabra demandante. Dejé que eso se asimilara. No fue una victoria. No exactamente. No hubo celebraciones, ni confeti, ni familia, llamando a mi puerta con disculpas. Pero fue algo más difícil de ganar. Fue dignidad. Esa tarde fui a mi dormitorio y abrí el armario. Del estante superior saqué la caja de recuerdos, viejas fotos, cartas, recuerdos de una vida que había construido con mis propias manos. Las miré con cuidado, una por una, no para lamentar, sino para recordar que había vivido plenamente, que había dado amor con ambas manos. Luego hice algo que no había hecho en meses. Horneé pan de plátano. No para nadie en particular, solo para mí. Limpié la cocina mientras se horneaba, regué las plantas, encendí la radio. Algo suave y lento salió por los altavoces. Luz Casal, creo. Su voz siempre hacía que el dolor sonara noble. Cuando el pan estuvo listo, corté una rebanada caliente, la mantequilla derritiéndose en ella, y me senté en el porche trasero. Comí despacio, viendo la puesta de sol detrás del roble del vecino. El mundo no había cambiado, pero yo sí. No llamaron, ni ese día, ni al siguiente. Ni siquiera después de que la decisión del tribunal llegara a su puerta. Lo sé porque observé al cartero desde mi ventana. Lo vi colocar el mismo sobre de color crema en su buzón 2 días después de que yo recibí el mío. Carmen salió a recogerlo. No miró hacia mi casa. Nunca lo hace. Esperé, no una disculpa. No era tan ingenua, pero tal vez por un reconocimiento, un mensaje, un golpe, una nota dejada en el porche. Nada. Y Javier. Silencio. Supongo que debería haberlo esperado. Es más fácil fingir que no pasó nada que admitir que intentaste borrar a tu propia madre frente a un juez y fallaste. Aún así, el silencio dolió. Siempre duele, ¿verdad? No los gritos, no las peleas, la ausencia, la decisión de no decir nada en absoluto. Eso es lo que deja el moretón más profundo. Pero los moretones se desvanecen. Empecé a caminar más temprano por la mañana, antes de que el mundo se hiciera ruidoso. Hay un pequeño camino detrás del adosado bordeado de setos, y esas malas hierbas obstinadas que florecen de todos modos. Se convirtió en mi lugar tranquilo, mi recordatorio de que el crecimiento no siempre pide permiso. Una mañana, una semana después del fallo, vi a Sara esperando cerca del final del camino. Estaba parada cerca del buzón con un libro en sus manos, cambiando el peso de un pie a otro. Me congelé. Me vio y saludó tímidamente. «Hola, abuela», dijo cuando la alcancé. Su voz era suave, incierta, la forma en que alguien habla cuando no sabe qué versión de ti obtendrá. «Hola, cariño», respondí. Mi garganta se apretó. Parecía mayor de alguna manera, más sabia, como si las últimas semanas la hubieran envejecido de formas pequeñas e invisibles. Los niños lo sienten todo, incluso lo que no se les dice. «No se supone que hable contigo», susurró. Asentí. «Entiendo». Miró a su alrededor, luego me entregó el libro. «Ana de las Tejas Verdes». Sonreí. «Me lo diste la Navidad pasada», dijo. «Pensé que tal vez querrías tomarlo prestado de vuelta». Se lo quité suavemente. «Gracias». Nos quedamos allí un momento, en silencio. Sus ojos estaban húmedos. «No creo que seas mala», dijo de repente. «Sé lo que dijeron, pero no creo eso». Me agaché para encontrar su mirada. «Escúchame, Sara. No tienes que cargar con lo que no es tuyo. Esto, lo que pasó, es entre adultos, y estoy bien ahora», asintió, mordiéndose el labio. «¿Te veré de nuevo?» Quería decir que sí. Quería decir que siempre estaría cerca, que podría correr hacia mí cuando lo necesitara, pero no podía hacer esa promesa. No ahora. No con sus padres vigilando cada movimiento. «No lo sé, cariño, pero siempre estarás en mi corazón». Me abrazó rápidamente, luego se echó hacia atrás y se fue,
con la cabeza gacha, sin libro. Apreté el gastado libro de bolsillo contra mi pecho y no me moví hasta que desapareció detrás de su puerta principal. Esa noche, le escribí otra carta. Mi niña querida, eres más valiente de lo que crees y más amable que la mayoría de los adultos que he conocido. Sigue leyendo, sigue haciendo preguntas, y recuerda, el amor no siempre es ruidoso, a veces es silencioso, guardado dentro de libros viejos y recuerdos cálidos. Tienes mi corazón, siempre. Lo coloqué dentro de la cubierta del libro y lo dejé en su porche a la mañana siguiente antes del amanecer. Nadie me vio. O si lo hicieron, nadie me detuvo, y eso fue suficiente. La casa se sintió diferente después del veredicto. No más tranquila, siempre había sido tranquila, sino más ligera, como si algo pesado se hubiera levantado de las paredes. Tal vez fui yo. Tal vez finalmente dejé de contener la respiración. Aún así, seguí esperando algún eco de ellos que me llegara. Un golpe en la puerta, una disculpa dudosa, incluso un nuevo límite ofrecido no a través de abogados, sino con palabras humanas sencillas. Pero no llegó nada. Llené mi tiempo con pequeños rituales, té matutino en el porche, un corto paseo al mercado los martes. Me uní a un club de lectura que Pilar había mencionado, un grupo de mujeres como yo con voces suaves y recuerdos agudos. No hablábamos mucho de los niños, no porque no los tuviéramos, sino porque todas ya conocíamos demasiado bien las historias, las decepciones, el distanciamiento, los cortes silenciosos que solo la familia puede hacer. Una de ellas, Dolores creo, dijo algo que se me quedó grabado. Nos quieren presentes cuando somos útiles, ausentes cuando no, y en silencio siempre. Asentí. Pero el amor no funciona así. No, dijo ella, nunca lo ha hecho. Una semana después de la decisión del tribunal, vi a Javier al otro lado del aparcamiento. Estaba subiendo a su coche con Marcos. Nuestras miradas se encontraron solo por un segundo. Él no saludó. Tampoco yo, pero se veía cansado, mayor, menos seguro de sí mismo. Solía mirarme con respeto, ahora apenas podía mirarme. Eso es lo que sucede cuando la historia de alguien ya no encaja con los hechos. Miran hacia abajo. Se van. Dejan que el silencio llene los vacíos que no quieren explicar. Más tarde esa tarde, recibí un correo electrónico de Carmen. Elena, recibimos la decisión del tribunal. No buscaremos más acciones, pero le pedimos que respete nuestro espacio en el futuro. Por favor, no se presente sin avisar ni deje cosas en el porche. Si Sara o Marcos se comunican con usted, lo gestionaremos internamente. Agradecemos su comprensión. Sin saludo, sin despedida, solo ese internamente, como si los niños fueran departamentos que gestionar. No respondí, no quedaba nada que decir, que no me convirtiera en la versión de mí misma, que ya habían decidido que era, dominante, emocional, incapaz de dejar ir, pero yo había dejado ir, esa era la diferencia. Había dejado ir la ilusión de que el amor, una vez dado, siempre era visto, que ser madre garantizaba un lugar en la mesa, que lo que construimos con cuidado no puede ser desarmado por la indiferencia. Pasé la mañana siguiente limpiando, no porque algo estuviera sucio, mantengo un hogar ordenado, sino porque necesitaba moverme, tocar lo que era mío, recordarme a mí misma que todavía tenía control sobre algo. En el armario, encontré un viejo álbum de fotos. Javier, de 6 años, con una sonrisa sin dientes y una capa de Batman. Yo detrás de él, sosteniendo una corona de papel sobre su cabeza. Carmen en su boda, sonriendo como si creyera en todo. Los primeros pasos de Sara. Los dedos pegajosos de Marcos en mis mejillas. Una vida vivida en instantáneas. Cerré el álbum lentamente. Lo volví a poner en el estante. Más tarde esa semana, Sara dejó algo en mi porche. Un pequeño dibujo metido entre las lamas del banco. La imagen de un árbol, alto y arraigado, con un corazón tallado en el tronco. 2 figuras de palo se sentaron debajo, una con gafas, una con pelo largo, etiquetadas yo y tú. No lloré. Sonreí, y lo enmarqué porque si no me dejan estar en su vida como antes, seguiré siendo algo sólido a lo que ella pueda volver. Un árbol que se queda incluso cuando la casa a su alrededor cambia. No me voy a ir a ninguna parte, no por terquedad, sino por amor. El tipo que no presenta papeleo. Las fiestas llegaron sin invitación.
No hubo coronas en mi puerta este año. No hubo canela en la estufa. No hubo pequeños paquetes escondidos en los armarios para niños a los que quizás no se les permitiría abrirlos. Ni siquiera puse el árbol. No por amargura, sino por claridad, porque esta vez no iba a fingir. No horneé. No esperé. No llamé para preguntar si pasarían. Sabía la respuesta, y por una vez, no forcé la tradición a sobrevivir a lo que el amor ya no alimentaba. En cambio, hice planes. Una vecina de la manzana, una mujer encantadora llamada Dolores, viuda la primavera pasada, me había invitado a la cena de su familia. Al principio, dije que no. Luego dije tal vez. Al final, traje un pastel de nueces, y me senté en una mesa llena de extraños que me pasaron platos sin esperar nada y me hicieron preguntas sin mirar sus relojes. Me reí esa noche, no cortésmente, sino genuinamente, y cuando llegué a casa, llena y cansada, había una nota encajada en el marco de la puerta de Sara, solo 4 palabras garabateadas con bolígrafo verde. Te extrañé hoy. Era todo lo que necesitaba. Le escribí de vuelta. Deslicé una respuesta doblada debajo de una roca en su lugar favorito junto al seto. Un sistema que nunca discutimos en voz alta, pero que ambos conocíamos bien. Yo también te extrañé. Al día siguiente, apareció un mitón rojo en la barandilla de mi porche. El suyo, demasiado pequeño para ella ahora, probablemente, pero lo dejé allí como una bandera. Pequeñas señales en el silencio. Esto es en lo que nos habíamos convertido. Aliados silenciosos trabajando debajo del ruido. Unas noches después, volví a ver brevemente a Javier. Estaba solo esta vez, regresando de su coche, con los hombros encorvados como si el frío se le hubiera metido bajo la piel. Por un momento, pensé que podría acercarse, decir algo, lo que sea. Se detuvo en la acera, miró hacia mi ventana y luego siguió caminando. Cerré la cortina. Ya no necesitaba palabras de alguien que ya había hablado con acciones. El mundo no se acabó cuando se apartaron de mí. El sol seguía saliendo. Mi planta de albahaca seguía inclinándose hacia la luz. La tetera seguía cantando cuando estaba lista. Lo que terminó fue la ilusión, y una vez que se fue, finalmente pude comenzar algo nuevo. En enero, me apunté como voluntaria en el centro comunitario 2 veces por semana, leyendo a niños cuyos padres trabajaban demasiado tarde para recogerlos a tiempo. Ninguno de ellos conocía mi historia, a ninguno le importaba. Simplemente les gustaba que supiera poner voces y traer aperitivos. Un niño pequeño, Mateo, preguntó si yo era abuela de alguien. Lo fui, dije. Él asintió. Luego se subió a mi regazo como si hubiera pasado una prueba invisible. Pilar me llamó más a menudo. A veces no hablábamos. Simplemente dejábamos que el silencio se extendiera entre nosotras como una colcha cálida. Ella tenía sus propias heridas. 2 hijos que no llamaban desde julio. Diferente forma, mismo dolor. ¿Alguna vez te preguntas qué hicimos mal? Preguntó una vez. Todo el tiempo, dije. Luego recuerdo que hice todo lo que sabía hacer, y parte de ello incluso funcionó. Ella se rió. Lo mismo aquí. Para la primavera, había aprendido a dejar de mirar su casa desde mi ventana. Si Sara dejaba algo, lo encontraría. Si no lo hacía, esperaba sin expectativas. Esa era la diferencia ahora. Había dejado de buscar donde no era querida, pero también había dejado de disculparme por el hecho de haberlo hecho. Una mañana, encontré una nota debajo del cojín del banco. ¿Todavía tienes el collar con la flor? El que dijiste que era mágico. Sonreí. Lo tenía. Lo dejé en una pequeña caja junto a una nota doblada. La magia es solo amor que dura más de lo que la gente espera. Sin nombre, sin firma, solo verdad. Algunos días pienso que eso es todo lo que me queda por ofrecer. Verdades tranquilas dejadas donde solo las personas adecuadas las encontrarán. Y tal vez eso es suficiente. La primavera trajo el tipo de luz que no pide atención. Simplemente llega, tranquila y persistente, deslizándose bajo las puertas y despertando los rincones de las habitaciones que olvidaste que necesitaban calor. Me encontré dejando las ventanas abiertas más a menudo, dejando que la brisa reorganizara el polvo y el silencio. Las notas de Sara se hicieron menos frecuentes, no porque el amor se desvaneciera, sino porque estaba creciendo. No necesitaba susurrar en las grietas tan a menudo. Así es como debe ser. Los niños no deberían cargar con el dolor adulto por mucho tiempo.
Una mañana, encontré una carta. No con su letra, no con tinta verde. Estaba en un sobre blanco dejado en mi puerta como un paquete, que nadie quería ser visto entregando. Javier. La letra no había cambiado desde que tenía 17 años. Todavía pulcra, ligeramente inclinada a la izquierda, como si siempre se estuviera alejando de lo que estaba diciendo. Mamá, no sé cómo empezar esto. He escrito y borrado esto demasiadas veces. Pero vi el collar que le dejaste a Sara. Me lo mostró orgullosa. Dijo que era de alguien que creía en las cosas en voz baja. Ella te extraña. Y creo que sabes que yo también. O lo hacía. O tal vez recién me doy cuenta ahora. No escribo para arreglarlo todo. No creo que sea posible. Pero quería que supieras que no esperaba que llegara tan lejos. La corte, la distancia. No esperaba que doliera de la forma en que lo hizo. Carmen pensó que estábamos protegiendo a los niños. Creo que tal vez solo nos estábamos protegiendo a nosotros mismos de la culpa, de enfrentar cosas. No merecías lo que hicimos. Lo sé ahora. Esa fue la primera página. Había 2 páginas más. Historias, arrepentimientos, momentos que él recordaba. La vez que me quedé despierta ayudándolo a memorizar términos científicos. El cumpleaños que trabajé 2 turnos solo para comprarle esa bicicleta roja. El día que Carmen tuvo un aborto espontáneo y me senté con ellos 2 en silencio, sin hacer preguntas, solo dándoles espacio. Recordaba más de lo que pensaba. Al final, escribió: no estoy pidiendo nada. Solo quería decir esto en voz alta. Finalmente, lo siento. Me quedé con esa carta en mi regazo durante mucho tiempo, sin llorar, solo respirando. A veces el amor no regresa de la forma en que quieres. No viene con abrazos o disculpas arrolladoras o brazos abiertos en la puerta. A veces llega doblado, tarde e inseguro de sí mismo. Pero llega. No respondí, no de inmediato. Dejé que se asentara. Luego le escribí de vuelta, simple y llanamente: Javier, gracias por tus palabras. Las escuché. Creo que las dijiste de corazón. Eso es suficiente por ahora. Dile a Sara. Todavía creo en la magia. Esa noche, dormí profundamente por primera vez en meses. Sin sueños, sin pesadez, solo descanso. Una semana después, recibí otra nota. Esta vez, era Carmen. Su tono era diferente. No cálido, pero tampoco cortante. Cuidadoso, como alguien que pisa un terreno que no está seguro de que lo sostenga. Elena, sé que te hemos lastimado. No sé si alguna vez seré la clase de persona que esperabas que fuera en la vida de Javier, pero sé que amas a nuestros hijos, y ellos te aman. Tal vez podamos hablar, no para arreglarlo todo, solo para empezar de nuevo, con menos ruido esta vez. No respondí de inmediato. En su lugar, salí a caminar. Los setos habían comenzado a florecer. Una bicicleta de niño estaba tirada de lado en el patio de alguien. El aire olía a ropa limpia y tierra. Pensé en lo que significaba empezar de nuevo, no desde donde se rompieron las cosas, sino desde donde todavía se sostenían. Cuando llegué a casa, me senté en la mesa, abrí una tarjeta de notas nueva y comencé. Carmen, gracias por la rama de olivo. Hablemos pronto. Sin expectativas, solo honestidad. Nos encontramos en el parque. Terreno neutral, público, suave, demasiado abierto para que alguien levantara la voz, aunque no creo que nadie planeara hacerlo. Carmen llegó primero. Sola. Llevaba ese abrigo beige que siempre usaba, nítido, pulido, como si estuviera vestida para el control. Pero sus manos jugueteaban con la correa de su bolso, y cuando asentí en señal de saludo, ella asintió de vuelta con ojos que no me miraron a través esta vez. Nos sentamos en un banco bajo un árbol que aún no había florecido, todavía desnudo, pero lleno de potencial. Un silencio se extendió, pero no uno frío. No estaba segura de que vendrías, dijo. Yo tampoco, respondí. Miró su regazo, luego hacia arriba de nuevo. No esperaba que se pusiera tan ruidoso entre nosotras. Dejé que las palabras colgaran. Había aprendido a no apresurarme a llenar el silencio. Después de un momento, continuó. Creo que estaba asustada, dijo. De ser comparada, de no ser suficiente. Tú siempre sabías qué decirles a los niños. Siempre sabías lo que necesitaban, y yo no. Parpadeé. Eso no era lo que esperaba escuchar. Pensé que si tan solo podía hacer espacio, dijo lentamente, ellos me verían más claramente.
Sentí en la imagen. Tal vez finalmente sentiría que yo era suficiente para ellos. La miré. ¿De verdad? La miré. Esto no era manipulación. Esto era otra cosa. ¿Ayudó? Pregunté. Sacudió la cabeza, sonriendo débilmente. No, solo te extrañaron más. Nos sentamos en esa extraña paz tranquila que a veces encuentran dos mujeres que han amado a los mismos niños de diferentes maneras. Finalmente, dijo, no sé cómo será el futuro. No sé si podemos arreglarlo todo, pero sé que Sara y Marcos te quieren en sus vidas, y es hora de que dejemos de fingir que no es así. Asentí. No estoy aquí para reemplazar a nadie, Carmen. Nunca lo estuve. Lo sé ahora. No nos abrazamos. Eso habría sido demasiado. Demasiado pronto. Pero cuando se levantó para irse, hizo una pausa. El recital de Sara es el próximo sábado. Me pidió que te lo dijera. La miré. Gracias. Después de que se fue, me quedé en el banco un rato más. El sol había comenzado a cambiar. Los niños pasaban corriendo persiguiendo burbujas y cometas, demasiado jóvenes para saber el tipo de dolor que los adultos pueden cargar y a veces dejar. Esa noche, Javier llamó. Su voz era baja, tentativa. No el niño que recordaba, pero tampoco del todo el hombre que se había parado frente a mí en una sala de tribunal. Estamos intentándolo, dijo. De verdad lo estamos, puedo notarlo. Sé que no merecemos la gracia, mamá. No después de todo. Cerré los ojos. La gracia no se gana, Javier. Eso es lo que la hace gracia. Se quedó en silencio. Luego, Sara está practicando todas las noches. Sigue preguntando qué pensarás de su canción. Se lo diré yo misma, dije. El recital fue en el auditorio de la escuela, nada elegante. Sillas plegables, programas de papel, niños vestidos con lo que sus padres pudieron convencerlos de usar. Me senté en la segunda fila. Sara me vio y sonrió ampliamente. Saludó. No un saludo secreto, no una mirada oculta, un saludo real y abierto, como si yo fuera alguien a quien podía estar orgullosa de amar de nuevo. Tocó maravillosamente. Aplaudí hasta que me dolieron las palmas. Después del espectáculo, corrió hacia mí. No dudó. Simplemente me rodeó con sus brazos y me abrazó como si yo fuera su hogar. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentí que lo era. Marcos también vino, tímidamente. Le revolví el pelo. Carmen estaba cerca, mirando, no vigilando, solo presente. Y Javier se acercó lentamente, inseguro, pero cuando me alcanzó, dijo las palabras que creo que había querido decir mucho antes de que cualquier abogado se involucrara. Lo siento, mamá. Le puse la mano en la mejilla, algo que no había hecho desde que era pequeño. Lo sé. No hablamos del tribunal, de las cartas, del silencio. No lo necesitábamos. Algunas cosas no necesitan ser contadas de nuevo, solo necesitan ser sobrevividas. Y yo lo había hecho, no gritando, no peleando, sino quedándome quieta cuando empujaron, manteniéndome firme cuando se fueron, amando en voz baja, más fuerte que cualquier otra cosa. Si has leído hasta aquí, gracias. No solo por tu tiempo, sino por tu corazón. Si esta historia tocó algo en ti, una herida, un recuerdo, una verdad tranquila, no te la guardes, compártela, comenta, dile a alguien que no está solo porque a veces el amor es así de simple. No irse.